Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar una costumbre muy popular en China. Nuestra baby acaba de cumplir 100 días y es un momento muy importante para las familias de aquí. Nosotros no lo vamos a festejar con los parientes de Lele porque hemos seguido las recomendaciones y no hemos regresado a su pueblo, aunque es posible que lo hagamos en verano. Pero sí hemos cumplido con la tradición, entre comillas, porque es mucho más reciente, de inmortalizar el momento con una sesión de fotos. Hemos venido a este parque porque pensábamos que estaría muy tranquilo para poder contároslo y enseñároslo a gusto, pero hay un montón de gente. Es una isla que está en medio del río Xiang y a la que ya vinimos para explicaros cómo se ponen los nombres en China, así que podemos decir que es un lugar bastante simbólico para nosotros como familia y nada que ver con que albergue la estatua de Mao el joven más grande del país, ¿eh? Aquí vienen muchos matrimonios a pasar el rato con los niños, siempre se ven muchas cometas volando y es un lugar muy agradable en general. Seguro que vendremos con Baby algún día. De hecho, la entrada es gratis, pero hay que reservarla con antelación por la cantidad de visitantes que vienen. Últimamente también hemos salido más a pasear con ella porque hace mejor tiempo, pero siempre se nos duerme porque le encanta estar en brazos. Además, tienes que estar de pie, porque si te sientas, lo nota y se queja. Sí, nos ha salido un poco especial con eso, ¿eh? Le gusta siempre estar en lo alto con una buena panorámica de todo lo que ocurre, en fin. Las fiestas de los 100 días para los bebés se llevan practicando por lo menos desde la dinastía Song, o sea que tienen unos 1000 años de historia. Oye, que nos van a pegar con las cometas aquí, ¿eh? Mirad. Están volando muy bajo, ¿eh? En algunos sitios también se llama Bai Zui, que significa literalmente 100 años, así que es como una forma de desear que vivas mucho. También hay, por ejemplo, quienes comen fideos en esas celebraciones porque al ser una comida alargada simboliza la longevidad. Es que en este país la longevidad y también la inmortalidad han sido temas muy importantes durante siglos. Lo de las fotografías también se lleva haciendo un tiempo. Por ejemplo, mi madre me llevó a un estudio cuando cumplí 100 días, pero no tengo las fotos aquí. Nada, tú tranquila, que también tenemos otras instantáneas de aquellos tiempos para que se hagan una idea. No, esa no. En el caso de Baby también hemos ido a un estudio, que yo creo que es lo que hace la mayoría de la gente hoy en día. O al menos eso es lo que me dijo Lele, quizás para convencerme, porque según ella había que hacerlo sí o sí. Pero sí, se puede decir que es muy común y si no pasas por ello es como que estás incumpliendo un pequeño rito social. También hay gente que además de en los 100 días lo hace al cumplir el primer mes y en el primer cumpleaños. Y otros que van por su cuenta porque les gusta la fotografía o porque no quieren gastarse el dinero. Nosotros estamos ahí a medias, porque sí, sabemos algo de cámaras, pero no tenemos apenas tiempo y preferíamos dejarlo en manos de un profesional. Si fuese primavera o verano, a lo mejor nos habríamos animado a ir al parque o al campo y hacerlo por nuestra cuenta. Pero en estas alturas del año lo más cómodo era eso, ir a un estudio. Y nosotros hemos ido a uno normal, pues para que veáis cómo suele ser la experiencia para la mayoría de la gente. Joder, menuda bocina tiene el barco. Ya me gustaría tener una de esas para cuando haya atascos aquí. O sea, lo que hemos hecho no es nada lujoso, pero tampoco barato, ¿eh? A nosotros nos ha costado unos 115 euros, más o menos 140 dólares por un paquete de 30 fotos. Y nada, cuando vas muchas veces te ofrecen diferentes estilos o modelos. Por lo general no faltan los temas históricos y te suelen ofrecer ropas con las que viajar a otras épocas, por así decirlo. Cuando nos hicimos las fotos de boda, hace ya unos años, nos pusimos atuendos de diferentes periodos y recuerdo que entonces, por ejemplo, estaban bastante de moda los de tema revolucionario. Pero con Baby, al ser tan pequeña, hemos elegido algo más mono, más clásico para los niños. En el paquete que contratamos nosotros se incluían 2 modelos para ella y otros 2 para los padres o para la familia. Y tanto para la joven como para los no tan jóvenes elegimos un tema tradicional y otro moderno. Yo esta vez solo he aparecido en las fotos de estilo moderno por una razón que os explicaré después. A los bebés no les dan maquillaje, pero a estas 2 sí y se pegaron ahí un buen rato. Como muchos sabréis, aquí se lleva eso de darle un tono algo más claro a la piel de la cara. A mí también me lo hicieron en las fotos de boda, por ejemplo, y me dejaron como un muñeco de porcelana. Pero lo peor fue en Wuhan. Nada más llegar, fui a un estudio para hacerme las fotos de estudiante, me pusieron ese efecto blanqueante y salí como Marilyn Manson. Antes de terminar de maquillar a Lele, empezaron con
con la sesión de Baby porque había más gente esperando. Parece que el negocio les va bastante bien. Pero aparte de la decoración, la iluminación y el equipo o parafernalia típica de este tipo de establecimientos, me llamó mucho la atención el papel de la encargada de que los bebés estén de buen humor. O sea, de hacer que sonrían y sobre todo que no lloren, aunque a veces tampoco queda mal, ¿eh? Para mí, uno de los miembros del equipo que más mérito tiene, aunque seguramente cobrará bastante menos que la fotógrafa. Lele no lo vio, pero a mí me parece que la primera parte de la sesión fue lo más bonito. Porque a Baby la pusieron muy guapa y además, esto es lo más importante, todavía estaba de buen humor. Estaba en el sofacito ese a sus anchas, hasta parecía que entendía lo que estaba pasando y lo disfrutaba. Pero luego le cambiaron de postura y no le gustó tanto, ya empezó a protestar. Aunque también nos reímos mucho cuando hace esto. En mi casa le llamamos hacer pucheritos. Ahí es cuando más empezó a notar el trabajo de la animadora de los bebés, entre comillas, que insisto, menudo mérito. Es la que más se cansó con diferencia, porque estaba todo el rato moviéndose, haciéndole monerías a la niña. Y luego además con la ropa tradicional le tocó sujetar a Baby por detrás, pero sin que se le viese y en una postura bastante incómoda. Es posible que de esa parte salgan las fotos más bonitas, pero para entonces Baby ya estaba cansada. Esta es una de esas cosas que seguramente los bebés no disfrutan, pero que te deja un recuerdo muy bonito también para ellos cuando crecen. Al final, si nos ponemos a reflexionar, llegamos a los dilemas de las cosas que se hacen sin tu consentimiento o a tu costa, pero por tu bien o el de tu familia. En total fue 1 hora y pico de sesión con alguna que otra llorera entre medio, tampoco fue para tanto. Por cosas peores va a pasar, seguro. Además, la última parte fue con la abuela y con la madre, y ahí ni se enteró, estuvo muy tranquila. Ellas se han quejado un poco de que el maquillaje no sé qué y de que han salido un poco gordas en mi vídeo, pero yo las veo fantásticas. ¿Que las fotos podrían haber salido mejor en un estudio más caro? Pues sí, pero estamos satisfechos con el resultado. Además, también tenemos los archivos originales sin retoques y luego los podemos poner a nuestro gusto si nos da la gana. Hemos pensado que más adelante podemos comprar ropas curiosas para Baby, como por ejemplo las de temática histórica o cultural, y le hacemos las fotos por nuestra cuenta. Yo creo que Baby podría salir muy guapa vestida en plan ópera de Pekín, rey mono, panda, pero eso no quiere decir que vayamos a hacer otro vídeo sobre ello. Esta vez lo hemos hecho porque, como hemos dicho al comienzo, es una costumbre muy popular, muy importante, y además podríamos considerarlo un especial por haber llegado al 500.000 de suscriptores, de lo que hablaremos enseguida. Yo he aparecido solo en las fotos de estilo natural, con las ropas que llevábamos. ¿Y por qué no en las de estilo tradicional, cuando sí lo había hecho en las fotos de boda, por ejemplo? Pues porque ese día simplemente no me veía poniéndome unas ropas de un estilo o de un periodo histórico en el que una persona como yo no pega demasiado. Si hubiese un estilo del siglo XIX, por ejemplo, de cuando había más gente occidental en este país, pues a lo mejor sí me habría animado. Pero esa es una decisión que tomé yo en ese momento particular y por supuesto respeto e incluso apoyo a los extranjeros que sí lo hagan. Porque ya os expliqué en otra ocasión que a los chinos en general les encanta vernos así. Y eso de la apropiación cultural, mientras sea con respeto, por supuesto, les trae muy sin cuidado, por lo menos hasta ahora. A ver, siendo honestos, también hay otra razón, y es que aunque a mí no me importa demasiado hacer el payaso para mis vídeos, ir a un estudio y que me mareen con la ropa y el maquillaje no es lo mío. Tengo que estar de muy buen humor, como Baby. Aparte que yo ya tengo un montón de fotos y vídeos con ella, pero eso en situaciones normales. Quizás también he preferido que salgan las tres así, porque de esa manera es un poco en plan matriarcado, entre comillas. Al fin y al cabo, aunque no es lo normal en este país para nada, Baby ha heredado el apellido de su madre, que a su vez es el de su abuela. Entonces, como a mí no me importa demasiado, estamos todos contentos y ya está, que es lo más importante, hombre. Si alguien lo quiere problematizar, pues adelante, oye, lo dejáis en los comentarios, pero sin pelearos, ¿eh? Sobre el 500.000 de suscriptores a los que habremos llegado más o menos cuando publicamos este vídeo, pues la verdad es que nos cuesta mucho creérnoslo, sobre todo a Lele, porque yo siempre le he puesto muchas ganas al asunto, no pensaba que iba a llegar hasta este punto, pero ahí estaba todas las semanas, dale que te pego. Y aunque Lele luego se ha llegado a implicar mucho también, al principio me veía y decía, ¿pero qué hace este hombre?
Cuando llegamos a 1000 suscriptores hice un especial inspirado en el humor tipo hora chanante que os puedo dejar abajo en la descripción del vídeo junto con otros por si queréis verlo. Fue un intento de hacer algo más o menos gracioso utilizando una película china de los años de Mao en blanco y negro y quedó así, pero le metí un montón de horas porque entonces acababa de empezar y no tenía ni idea de cómo hacer doblajes. Luego al llegar a los 30.000 hicimos el especial en el que más hemos trabajado. Era una parodia de Star Wars en la que yo me transformaba en una mezcla de Darth Vader y Guardia Rojo. El proceso de grabación fue bastante atrevido porque lo hicimos en pleno centro de Shaoxing con un montón de gente mirando mientras yo iba con esas pintas. Y además hacía un calor tremendo porque ya casi era verano. Cuando hicimos ese vídeo yo pasé muchísima vergüenza por Javi. Pero mira qué recuerdo más bueno tenemos, ¿eh? Sí. Yo me lo pasé súper bien, pero aparte del calorazo que pasé, porque el abrigo era auténtico y pesaba varios kilos, lo hicimos todo a contrarreloj y con mucho estrés porque yo entonces trabajaba más horas como profesor. Le pusimos muchísimas ganas al asunto, pero al final tampoco se vio tanto, quizás porque no nos salió tan bien como esperábamos o porque incluía música protegida por copyright. Ahora bien, si al ver estos vídeos ahora os gustan y queréis que hagamos más, a lo mejor en el futuro les podemos dar otra oportunidad. Bueno, desde entonces también hemos hecho cosas de ese estilo en vídeos que no eran especiales en plan 50.000 o 100.000 suscriptores, como cuando hablamos de las conexiones entre Dragon Ball y la novela clásica china Viaje al Oeste, que me disfracé de Rey Mono, y también al contaros las historias de miedo tradicionales de este país. Pero como decía, a menudo estos tipos de vídeos en los que hemos puesto tanto esfuerzo al final no han funcionado tan bien por las razones que sean. A lo mejor es que simplemente no es nuestro estilo y es mejor hacer cosas más naturales. Sea como sea, yo creo que tenemos que seguir hasta alcanzar por lo menos el 1.000.000 de suscriptores. ¿Tú cómo lo ves, Lele? Bueno, lo intentaremos. Y como no podía ser de otra manera, no podemos despedirnos sin antes daros las gracias de todo corazón por habernos acompañado y apoyado durante todo este tiempo. Muchas xie y hasta la próxima. Hasta luego.